Bueno, vámonos hasta Colombia. Allá está Adriana Marcela Pérez Rodríguez, ella es directora del Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander, en Colombia. Adriana, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por permitirme este enlace. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por este espacio para hablar un poco sobre lo que está pasando en mi país, acá en Colombia y específicamente en la región frontera que yo trabajo, norte de Santander, que es frontera nororiental de Colombia con Venezuela. ¿Qué se hace allá, Adriana, para la búsqueda de personas desaparecidas y a qué le atribuyen ustedes que en Colombia esté padeciendo de problemas también de desapariciones? Bueno, acá las desapariciones hacen parte de un panorama muy complejo. Inicialmente se podría pensar que las desapariciones hacían parte del contexto del conflicto interno, como fue efectivamente lo que pasó. Exactamente acá en Norte de Santander hubo una política entre la mitad y los finales de la década de los 90 e inicio de los 2000 por parte del grupo paramilitar AUC para desaparecer a las personas a fin de generar menos denuncias ante la fiscalía Mm. por asesinatos y homicidios. Resultaba mucho más fácil para ellos desaparecer a las personas y eso causó miles de desaparecidos solo en este departamento. Cabe resaltar que en ese periodo las desapariciones fueron una política de guerra orquestada de manera conjunta con los entes judiciales y de protección de acá del país y también con los agentes de la Policía Nacional para reportar menores homicidios, menores tasas de homicidios. Actualmente acá en Norte de Santander se han mezclado varias tragedias humanas, la crisis humanitaria por culpa del conflicto armado que se ha venido agravando luego del incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno nacional, Mm. pero también por la crisis humanitaria en contexto migratorio que vivimos con el país vecino de Venezuela. Claro. Actualmente estamos reportando unas cifras alarmantes de desaparecidos, de personas desaparecidas y específicamente de mujeres desaparecidas en lo que acá se llama trochas, que son los cruces irregulares de frontera, es decir, los cruces que no pasan por los puentes internacionales, sino que se abren camino en los ríos y entre las selvas entre ambos países. Sí. Estas trochas están fuertemente controladas por actores armados ilegales y por organizaciones criminales y ahí actualmente estamos reportando un constante de personas desaparecidas de origen venezolano, muchas de esas mujeres, incluso llegamos a temer que las desapariciones de mujeres estén también asociadas con la captación para trata de Trata de personas personas. con posible fin de explotación sexual. Oiga, Adriana, dígame una cosa. 20 años de guerra, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, un país en Colombia que, no digo que estén acostumbrados, pero que saben de esto. Si lo comparáramos con México, aunque las comparaciones no son buenas, aquí en México no tenemos esa problemática de una guerra como la que vivió Colombia con las FARC. Las desapariciones se contabilizan más por un tema de guerra con las FARC, lo que usted me dice de la frontera, o un tema relacionado con el crimen organizado. Pues es que acá en Colombia, como lastimosamente vivimos múltiples tragedias humanitarias, o una de esas tiene que ver con el agravamiento del conflicto armado, otra de esas tiene que ver con el recrudecimiento de actores armados y organizaciones criminales para el Mm. control de los territorios de frontera. Entonces acá es cuando se superponen las tragedias y acá en norte de Santander sabemos que, por ejemplo, en la región del Catatumbo, que es la región del norte del departamento, que ha sido una región supremamente delicada en temas de seguridad ya por mucho tiempo, Sí. sabemos que ahí las situaciones tan delicadas que están ocurriendo tienen que ver con el recrudecimiento del conflicto armado, pero también sabemos que hay una mayor presencia ahora de actores armados ilegales previo a la que hubo antes de
la firma de los acuerdos de paz. Ahora tenemos más actores Claro, armados. claro. Oiga, Adriana, Tenemos actores armados que son de carácter transnacional, es decir, que tienen presencia en Venezuela y en sí, Colombia, y sí. ellos tienen un control muy fuerte sobre los municipios de frontera con Venezuela. Oiga, Adriana, ¿el gobierno está haciendo lo suficiente o no está haciendo nada o nada más contabilizan y es un tema que es la organización civil, la sociedad como tal, la sociedad civil, la que está haciendo lo posible por encontrar a sus desaparecidos? Bueno, nosotros sí responsabilizamos que una de las situaciones tan delicadas que estamos viviendo ahorita, como el agravamiento del conflicto armado, tiene que ver con los incumplimientos por parte del gobierno. El gobierno tiene una postura negacionista de lo que está pasando. Incluso ayer o antes de ayer, el presidente Duque fue entrevistado por la BBC de Londres y él dijo de una manera que a muchos nos pareció perturbadora, de que él, si ahorita se presentara en las elecciones presidenciales que vamos a tener el domingo, él sería reelecto. Y para gran parte del país esto fue bastante perturbador porque evidenciaba una desconexión con las situaciones tan delicadas que estamos presentando Claro, y que han claro. sido en gran causa por la inacción y la omisión o la complicidad del gobierno. Si bien a raíz de los acuerdos de paz tenemos, por ejemplo, ahora la unidad de búsqueda de Mm, personas mm, desaparecidas también, pues todavía se queda en muchos casos, es insuficiente. claro, Y es claro. insuficiente, sentimos, sobre todo por temas actitudinales del gobierno. No Mm. reconoce la actual crisis en la que estamos, no reconoce las distintas aristas de esta crisis, porque no es posible entenderla solo bajo una evaluación de que es conflicto armado. No, Claro, también es una claro. crisis humanitaria en contexto migratorio. También estamos ahorita viendo la crisis que nos ha conllevado la guerra internacional contra las drogas y los efectos tan fuertes que esto ha tenido sobre los territorios y las vidas de Sí. las personas. Pues Adriana, no sabe cuánto le agradezco que podamos hacer este enlace hasta Colombia. Le mando un muy fuerte abrazo y seguiremos Bueno, a pendientes. ustedes muchas gracias. Muchas gracias, Adriana Marcela Pérez Rodríguez, directora del Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander, allá en Colombia, para que usted vea que no es un tema exclusivo de México. Lo importante es que aprendamos qué están haciendo otros países en la búsqueda de sus desaparecidos.